Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Saludos, bienvenidos a la radio de WLC. Soy su anfitrión, Luis García. Hola, yo soy Pedro Merino, un gusto tenerlo sintonizando. Pedro nos tiene una persecución para compartir con nosotros acerca del libro de Galatas, porque las escrituras de Pablo puede que sean algo difícil de entender o confundir. Sabes que algo es difícil de entender cuando incluso otro apóstol, Pedro, hizo un comentario de que Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender. Sí, el mismo Pedro dijo: acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría de que Yahuwah le ha dado. En cada una de sus cartas él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia destrucción. 2 Pedro 3, 15-16. Y otro apóstol dijo: cada vez que batallo con los escritos de Pablo siempre me siento mejor, sabiendo que otros apóstoles han tenido dificultad para entenderlo también. Es un alivio, pero que estoy en buena compañía. Creo que a todos nos ha costado entender en algún punto u otro los escritos de Pablo. Hoy quiero que compartas con nosotros que sabes del libro de Galatas. Hay mucha controversia dentro del cristianismo sobre lo que Pablo quiso decir o a qué se refirió cuando habló de los débiles y elementos mendigos. De aquí muchos se hacen la idea de que la ley ya no es vinculante. Algo ridículo porque nos dieron luz verde a pecar todo lo que quieras. Antes de comenzar, solo quiero explicar a los que nos escuchan por primera vez que nunca nos oirán referirnos al Padre Celestial por un título genético, como Dios o Señor. La Biblia en realidad nos da su nombre personal y es Yahuwah o Yah, pero muchas traducciones ignoran esto y lo sustituyen con títulos genéticos. Es una verdadera vergüenza, porque las escrituras nos dicen repetidas veces que lo llamemos por el nombre de Yahuwah, pero muchos no saben cuál es su nombre debido a que siempre han oído Dios o Señor. También es una vergüenza porque el significado de su nombre también se ha perdido. Yahuwah viene del verbo ser, allá o existir. En sí mismo es una promesa que el autoexistente siempre será cualquier cosa que necesitemos. Es algo hermoso y poderoso. El nombre del Hijo también es una promesa. El nombre del Salvador es Yahushua y significa Yahuwah salva. Pero nada de esto saben cuando los títulos que se refieren a dioses paganos son sustituidos por los nombres divinos, cuyo poder en ellos es eliminada para aquellos que no lo usan. De hecho, al leer las escrituras o ocasionalmente otras escrituras por cristianos, restauramos el uso del nombre divino y siempre lo usamos en su lugar. Bien, Pedro, Galatas, Pablo, ¿qué nos puedes decir? Ilumina algo de luz en el tema. Haré lo mejor que pueda. El problema básico, como yo lo veo, es siempre una falta de comunicación. Pablo dice una cosa, la mayoría de nosotros leemos lo que pensamos que quiere decir, cuando eso no es lo que se quiere decir en absoluto. Sin embargo, ¿es realmente así de simple? Oh, no hay nada simple en esto, especialmente cuando se toma en cuenta la gente que lee las declaraciones de Pablo, no solo lo que piensan que quiere decir, sino lo que quieren oír. Cierto, muy cierto. Las cosas así se pueden poner complicadas. Permíteme darte un ejemplo que oí hace unos años. Siempre se quedó conmigo porque me pareció chistoso y un poco desafortunado para una de las partes involucradas.
Había un concesionario de coches en los Estados Unidos. Queriendo mover algo de inventario, decidieron reducir el precio de un determinado automóvil nuevo. Pusieron a un tipo disfrazado de gorila, anunciando energéticamente: «Por solo 9.999 bananas se pueden llevar uno de estos bebés a casa». Entonces un tipo entra, mira los autos, hace una prueba de conducción y confirma que sí, por solo 9.999 bananas él puede comprar el auto. ¿Bananas? En realidad significa dólares. Sí, el asunto es que en el comercial de televisión la palabra dólares nunca se usó, solo la palabra bananas. Así que este tipo va a su supermercado local y se encarga de comprar 9.999 bananas. Se lo toma no sé cuántos fletes para entregar los plátanos al concesionario, pero de alguna manera se las arregla para hacerlo y pide el título del auto que le gustó. Nos deja un poco obstusos, ¿no? Eso o aprovechar un buen trato cuando se presenta. 10.000 bananas no es algo barato, pero me imagino que es mucho menos que 10.000 dólares. De todos modos, él se presentó con las caminadas de 9.999 bananas y, naturalmente, el comerciante se rehúsa a darle el auto. Obviamente se referían a dólares y no permitirían regalar uno de sus coches nuevos por unas bananas. Naturalmente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, estaban en un callejón sin salida. El tipo llevó al concesionario a los tribunales por incumplimiento de promesa y otras cosas y al final ganó el caso. Es sorprendente. Pero todo se trata de ver bien lo que está en blanco y negro, tal es. Por lo tanto, por varios cientos de dólares en plátanos, se compró un auto de 10.000 dólares, y todo por falta de comunicación. Increíble. La cuestión es que la falta de comunicación que ocurre con Gálatas es mucho más grave. La falta de comunicación en el ámbito religioso conduce a creencias y prácticas erróneas. Esto es lo que está ocurriendo con el libro de Gálatas. Los observadores de los domingos afirman que Gálatas enseñan que el sabbat bíblico fue clavado en la cruz. Los observadores del sábado usan el mismo texto para afirmar que las fiestas de Yahuwah ya no son vinculantes. Y todos declaran que los elementos mendigos débiles mencionados en Gálatas 4 se refieren a la ley israelita que al día de hoy no es vinculante para los cristianos. Sin embargo, una vez que comprenden los problemas involucrados, rápidamente nos damos cuenta de que Pablo está diciendo algo completamente diferente. ¿Cómo es esto? Bueno, lo primero que debemos recordar es que Pablo escribió prácticamente para una audiencia de gentiles, es decir, los novatos oyentes. Típicamente no escribía para los israelitas, escribió a la gente que se convertía del paganismo al cristianismo. Veamos en Gálatas 2, 7 a 8. Bien, dice: al contrario, reconocieron que Yahuwah me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los no judíos, los gentiles, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los circuncisos israelitas. Pues el mismo Yahuwah que envió a Pedro como apóstol a los circuncisos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos, los gentiles. El mensaje de Pablo fue muy sencillo y directo. Se resume mejor en Efesios 2, 8, 9. Dice: hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo. Pues por la bondad de Yahuwah han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Yahuwah. Nada más que el evangelio puro, siempre hablando los corazones y salvaba las almas. Así fue. Pablo obtuvo mucho éxito entre los gentiles y, por supuesto, Satanás no iba a quedarse de brazos cruzados mientras esto sucedía. Trabajó duro para deshacer el ministerio exitoso de Pablo y la manera que lo hizo fue utilizando a los fariseos. ¿Y cómo logró esto? La perdición de la existencia de la Iglesia siempre han sido las almas inconversas que dicen ser cristianas. Y también lo fue en los días de Pablo. Satanás inspiró a ciertos israelitas a que se conviertan a la cristiandad. El problema era que estas no eran conversiones verdaderas de corazón. Estos israelitas habían pertenecido a la secta farisea orientada a las obras. Satanás los llamó para corromper el mensaje de Pablo de la salvación mediante la fe. Querían guiar a los cristianos a una salvación por obras. Sí,
Pablo los llamó judaizantes porque su mensaje era la misma de los fariseos. Vean, los fariseos siempre le añadieron leyes extras a la ley de Yahuwah. Estas eran conocidas como las tradiciones de los ancianos. Estas reglas y regulaciones excesivas les permitía quebrantar el espíritu de la ley mientras aún afirmaban cumplir la carta de la ley. Exactamente lo que quiere el caído corazón humano. La capacidad de disfrutar de los placeres del pecado mientras te das una palmadita en la espalda de que eres salvo. Sí, Satanás conoce las flaquezas del corazón humano, ¿no? Fue el asunto preciso el de añadirle a la ley de Yahuwah, lo que Yahushua constantemente denunció en su ministerio. De hecho, Mateo 23 contiene una larga exposición de los efectos de las enseñanzas de los fariseos. No tenemos todo, pero leamos el verso 3. Yahushua dijo: «De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras». Y después explico el porqué. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Realmente quiero aclarar este punto. A menudo, cuando un cristiano devoto señala que la ley divina es inmutable y aún debe cumplirse, vienen otros cristianos y lo acusan de legalismo. Pero hay una gran diferencia entre obedecer la ley de Yahuwah obedientemente y judaizar, la corrupción farisea de esa misma ley. ¿Cómo defines la diferencia? Cuando somos obedientes a la ley no hacemos nada más que lo que ya deberíamos estar haciendo: demostrar nuestro amor y lealtad a nuestro Creador, viviendo nuestras vidas en conformidad con su revelada voluntad. Eso es un buen punto. ¿Cómo podemos esperar honrar a Yahuwah cuando obstinadamente seguimos haciendo las mismas cosas que Él ha dicho que no hagamos? Es como si mi esposa me dijera que me ama, me adora tanto, y luego se da la vuelta y deliberadamente hace algo que ella sabe que no me gusta. Todavía la amaría, pero no pasaría mucho tiempo antes de que comenzara a preguntarme si realmente lo decía en serio cuando dijo que me amaba. Es natural desear hacer lo que hace a tu amado feliz. ¿Por qué ha de ser distinto si ese amado es el Creador? No debería ser, pero a menudo pasa muy seguido. La correspondencia natural de un amante, agradecido corazón, es la obediencia a Yahuwah. Demuestra que Él tiene nuestra lealtad. La salvación por obras es diferente. Como las reglas y regulaciones de los fariseos, la salvación por obras depende de una multitud de reglas y regulaciones adicionales. Sé que en los tiempos de Cristo no podían cargar con nada. A eso se consideraría trabajo. ¿Nos puedes dar un ejemplo moderno? Bueno, incluso hoy los judíos ortodoxos contratarán a un niño, un gentil, para que entre en sus casas y encienda las luces por ellos, porque encender un interruptor de luz sería un trabajo. Eso es ridículo. El cuarto mandamiento es perpetuo. En ello define que el reposo o el sabbat debe cumplirse hasta por el extraño que vive dentro de tus puertas. El contratar a alguien para que quebrante el sabbat por ti no te libra de ser culpable. De hecho, es lo opuesto. Cuanto mayor sea la luz que tengas, mayor será tu responsabilidad de vivir a la altura de esa luz. Pero esos son los judíos ortodoxos. ¿Tienes ejemplos de los cristianos? Seguro. Levítico 23:32 describe que en el día de la expiación está de ser observado de tarde a tarde. Esta clarificación fue necesaria porque desde los tiempos bíblicos el día comienza al amanecer, la primera señal de luz. Un ejemplo de una obediencia orientada a las obras sería decidir que si el día de la expiación es de tarde a tarde, entonces cada sabbat del séptimo día también debería ser así. Y no puede ser a cualquier hora de la tarde, tiene que ser en un punto específico del tiempo, al bajar el sol. Y no solo eso, sino que para proteger los bordes del sabbat uno debe de estar completamente preparado para el sabbat por lo menos 30 minutos antes del alba. Entonces están guardando el sabbat. ¿Pueden ver que estas tradiciones de reglas extras son por los hombres? Oh, sí. Y hablando de cargas. Con razón Yahushua dijo: atan cargas pesadas en las espaldas de los hombres, mientras ellos mismos no levantan un dedo. Continuaremos con esta línea de pensamiento tan pronto hagamos un breve descanso. Volvemos enseguida.
Las fiestas hebreas se dividen en dos grupos, conectados con la Pascua bíblica, el Pesach, y el Día de la Expiación, respectivamente, y ocurren en el primer y séptimo mes del año. Primero vino la Pascua, el día 14 del primer mes, seguido del día 15 por la Semana de los Panes sin Levadura, y a una distancia de 7 semanas más adelante por la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es la palabra griega que significa 50. Estos tres forman el primer grupo. 6 meses después, el 10º día del séptimo mes, llega el día más solemne de todo el año, el Día de la Expiación. Esta fue precedida por la fiesta de las trompetas y seguido por la fiesta de los tabernáculos. Este fue el segundo grupo. Pero cada grupo presentó un aspecto distinto de la redención. En la Pascua se nos recuerda que fuimos redimidos del pecado. En la expiación somos redimidos de Yahuwah. No se olviden de encontrar la resurrección de Cristo y las primicias del Espíritu. Recuerden, estas fiestas fueron establecidas por nuestro Creador, sabiendo que vendría el tiempo dado, para que sus obedientes voluntariamente sigan el buen camino hacia el fin y serán recompensados. Bien, vamos a resumir. La verdadera obediencia es diferente de una religión de obras orientadas a las que se suma una gran cantidad de cosas por hacer y no hacer. Estas adicciones tienen el efecto de violar el espíritu de la ley, incluso si mantienen pretenciosamente la letra de la ley. Exacto. Y cuando los fariseos le preguntaron a Yahushua por qué sus discípulos quebrantaron la tradición de los ancianos, su respuesta fue: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Yahuwah por vuestra tradición? Mateo 15:3. Esto es exactamente lo que Pablo dijo en su carta a los Gálatas. Los cristianos fariseos, los judaizadores, enseñaron a los gentiles conversos que debían estar circundados para salvarse. Tomemos un momento para leerlo. Esto fue algo que Pablo batalló mediante su ministerio. Hechos 15, 1-6 describe tal tiempo. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por los creyentes, los apóstoles y los ancianos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Los apóstoles querían hacer la debida diligencia con este tema. Obvio, la ley divina es tan inmutable como el carácter del legislador divino. Ellos querían considerar en oración el asunto y estudiarlo. Los apóstoles concluyeron que los judaizantes estaban equivocados. La circuncisión no se debía exigir a los conversos gentiles como necesaria para la salvación. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué en este punto decidieron que no era necesario? Sabemos por las escrituras que los creyentes tempranos continuaron observando las fiestas. Entonces, ¿por qué la circuncisión sería diferente? La circuncisión es diferente porque es una parte de los sacrificios de los ritos de sangre. Recuerden que en Hebreos 9:22 dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Bueno, la sangre de Yahushua ya se había derramado. Ya no era necesario derramar más sangre. No, que eran tipos de símbolos que apuntaban de ahí en adelante hacia el gran antitipo, el Mesías, el Salvador. Las fiestas son diferentes, son conmemoraciones, son aniversarios de eventos especiales de la historia de la salvación. Las fiestas de la primavera se han cumplido, pero los creyentes de hoy miran hacia adelante. El cumplimiento de los eventos de un presagio por las fiestas de otoño. Estas aún no se han cumplido, pero lo serán por los eventos del regreso de Yahushua. Aún en la eternidad, seguiremos conmemorando estos eventos y celebrando la increíble demostración de amor divino que revelan. Sí, esta en Zacarías dice: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Yahuwah, de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Por lo tanto, podemos ver que las fiestas y los sacrificios son diferentes. Yahushua era el Cordero de Yahuwah que quita los pecados del mundo. Como tal,
el gran antitipo al que todos los sacrificios habían estado apuntando. Esa es la razón por cualquier forma de sacrificio de sangre ya no es necesario, y la circuncisión era un tipo de sacrificio de sangre. Uno pensaría que después de ser corregidos, el problema estuviese resuelto. Pues sí, y eso es lo que los apóstoles concluyeron. Hicieron un decreto sobre lo que se debía exigir a los gentiles conversos. Y eso está en Hechos 15, 23, 29. Dice: los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, diciendo: debéis ser circuncidados y guardar la ley. A quien no dimos tal mandamiento, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, porque pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor cargo que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos de sangre, de los estrangulados y de fornicación. Si os guardáis de las tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. A pesar de la muerte de Yahushua en la cruz, esto no fue suficiente. Bueno, debió serlo, pero el conflicto con los judaizantes siguió siendo un problema continuo que Pablo fue llamado repetidamente a abordar. Esta fue la situación que Pablo enfrentaba cuando él escribió la carta a los Gálatas. Los judaizadores le habían dicho a los Gálatas que la salvación mediante la fe no era suficiente, que debían ser circuncidados también. Pero eso no es todo. El rechazo de la salvación mediante la fe abrió la puerta a un diluvio de hechos orientados a las obras. Tengo una cita aquí, es de un artículo titulado Estudios en Gálatas, de A.T. Jones. Veamos. Pero cuando los Gálatas se desviaron de la fe a las obras, no se detuvieron de las obras que los fariseos recomendaban e instaban. Habiendo sido al principio paganos, emprendieron sus propias obras paganas, así como las obras que recomendaban los fariseos. Habiendo sido convertidos del espíritu a la carne, era de esperar que hicieran esto, viendo que los caminos de los paganos eran más satisfactorios para su carne que los caminos de los fariseos, porque éstas eran las cosas a las que su carne antes estaba acostumbrada. Podemos ver cómo esto es un problema. Son tercos. ¡Oh, sí! Es una navegación completa de la salvación mediante la fe, de la justicia por la fe. Cuando Pablo recibió las noticias, estaba, como te puedes imaginar, doliente del corazón. Él sabía, según escribió en Romanos 3:20, que sólo por los hechos de la ley ninguna carne será justificada frente a su presencia, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Si su motivación es obrando tu camino hacia la santificación, nunca lo obtendrás. Él inmediatamente escribió a los de Gálatas. Obvio, no tenemos tiempo de leer la carta completa, pero veamos los capítulos 2 y 3. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Yahushua, para que seamos justificados. ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a vosotros que no has de obedecer la verdad? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Gálatas 2:16, 3:1-3. Pablo intentó restablecer la fe en los méritos de la sangre del Salvador como el sacrificio todo suficiente. Ningún acto realizado por el hombre puede salvar a nadie. Pienso que muchos, si no todos los cristianos, podemos estar de acuerdo en este punto. El problema está en el capítulo 4. Aquí es donde muchos cristianos se confunden de lo que Pablo les dice a los Gálatas. Creo que esta es la parte que causa gran malentendimiento. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Yahuwah, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Yahuwah, o más bien siendo conocidos por Yahuwah, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis días y meses y tiempos y años. Temo por vosotros, que haya trabajado en vano en vosotros. Gálatas 4, 8, 11. El punto decisivo de todo el problema, aquí mismo, debido a que el mensaje a los Gálatas tenía el propósito expreso
de refutar a los judaizantes. Muchos han asumido que los elementos débiles y miserables a los que se refiere Pablo deben ser la ley de Yahuwah, con los estatus y juicios. Bueno, sí. De aquí es donde tenemos la idea de que la ley fue abolida en la cruz. La declaración guardáis días y meses y tiempos y años. Muchos cristianos creen que esto es prueba que el Sabbat y las fiestas anuales fueron clavadas en la cruz y ya no son vinculantes. Y aquí es donde ocurre la falta de comunicación. Aquí es donde debemos tener cuidado de no leer en los escritos de Pablo lo que queremos que digan, sino leer solo lo que realmente dice. Tenemos que recordar que los Gálatas eran gentiles. Los Gálatas no podían volver a algo en lo que nunca habían creído antes de convertirse en cristianos. Puedo ver por la expresión en tu cara que la rueda está girando. La rueda gira, pero ¿el hámster está muerto? No dije eso. Esto puede ayudar. Es una cita de un excelente libro titulado Buenas Nuevas, Glad Tidings, por E.J. Woroger. Mira, tengo una copia aquí. A ver, dice, cualquiera que lea la epístola a los Gálatas y piensan a medida que lee, debe saber que los Gálatas no eran judíos. Se habían convertido del paganismo. Por lo tanto, antes de su conversión nunca habían tenido nada que ver con ninguna costumbre religiosa practicada por los judíos. No tenían nada en común con los judíos. En consecuencia, cuando volvieron a recurrir a los elementos débiles y miserables, a los que estaban dispuestos a volver para nuevamente ser esclavos, es evidente que no volvían a ninguna práctica judía, volvían a sus costumbres paganas. Pablo amaba la ley divina. En Romanos 7:12 él fue empático. Él declaró: la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Eso es verdad. Él nunca se hubiese despectivamente referido a la ley de Yahuwah como débiles y miserables. Nunca. Hay otra cita en el artículo por A.T. Jones. Veamos. El apóstol acababa de declarar que antes de conocer a Yahuwah eran esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses, y ahora, habiendo sido apartados de Yahuwah, ellos se volvieron otra vez a esas cosas y otra vez a esa esclavitud. Y estos elementos a los que antes estaban esclavizados y a los que ahora estaban otra vez en esclavitud eran los elementos del mundo. Interesante, tiene sentido. No se puede volver a donde nunca se estuvo para empezar. Bien, pero ¿y qué del Sabbat lunar? Buena pregunta. Algunos han afirmado que el Sabbat lunar es errado, apuntando a que Pablo reprendió a los Gálatas por no observar los días y meses y tiempos y años. Pero Pablo no decía eso. En el calendario de Yahuwah solo hay días santos, semanas festivas e incluso años sabáticos, pero no hay meses o tiempos santos. Eso es verdad. No lo había pensado así. Aquí, una vez más, Pablo se está refiriendo a las prácticas paganas. Esto confirma que los elementos débiles y miserables a los cuales los Gálatas habían regresado eran ritos paganos. En estas prácticas se incluían ciertas celebraciones. ¿Acaso no fue Yahuwah quien advirtió a los israelitas en contra de estas observaciones cuando entraron a Canaán? Sí, así fue. Esto está en Deuteronomio 18, 9-12. Dice: Cuando hubiereis entrado en la tierra que Yahuwah tu Elohá te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado entre ustedes ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilégo, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni espiritista, ni mago, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Yahuwah cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahuwah tu Elohim los echó de delante de ti. Y recuerden, los israelitas en estos tiempos guardaban el Sabbat y todas las fiestas, así que Yahuwah les ordenó a que no observaran festivos paganos. Lejos de ser una prueba de que la ley no fue clavada en la cruz o abolida, los Gálatas son una afirmación poderosa que la salvación es un don gratis para todo quien lo acepte por fe, no obras, para que nadie se jacte. Para cerrar, leamos Gálatas 6, 15-16. Porque en Cristo Yahushua ni la circuncisión vale nada, ni la incursión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, la paz y la misericordia de Yahuwah será sobre ellos. Queda más claro. No se vayan, amigos, volvemos con el email diario.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. El apóstol Pablo a menudo usa la palabra elementos o rudimentos, elevada y santa como era la legislación mosaica en sí misma. Sin embargo, cuando se impuso a las mentes inquisitivas como necesaria para la salvación, Pablo habló de ella como perteneciente a una época que había pasado y a un sistema que ya era anticuado. Todo el propósito de Yahuwah al enviar a su Hijo fue para redimirnos del acuerdo con la ley, para que podamos disfrutar de la libertad y la alegría de la casa del Padre. Ya no somos niños menores de edad, ni esclavos, sino hijos, y sí hijos, herederos de Yahuwah. A menudo hay un servilismo entre los cristianos profesantes, que es tristemente en desacuerdo con su posición que le corresponde en Cristo. No sean escrupuloso o ansioso, no seas puntilloso. Viva en la casa de su Padre en constante libertad de corazón. Recuerde que está bajo el mismo techo que Cristo y, por tanto, puede beneficiarse de toda su gracia y ayuda. No rechaces ninguna tarea, por molesta que sea, que Dios te presente, y no te preocupes por reglas fastidiosas o vejaciones insignificantes. Vivan como hijos, no como fiadores. Tenemos una pregunta interesante hoy en nuestro email diario. Esta nos llega desde Seattle, Washington, los Estados Unidos, de parte de Marcelo Cruz. Y él nos dice: ¿la forma en que creemos hace una diferencia en el fin? ¿Hay más de un tipo de creencia? Tengo que admitir, me hace pensar que ha estado estudiando para instarlo a hacer preguntas, pero son buenas. ¿Importa cómo creemos y hay más de un tipo de creencia? Mi respuesta puede sorprenderte, pero la respuesta a ambas es sí. Es sin duda hace la diferencia cómo creemos y hay más de una forma de creer. Bien, tienes mi atención. ¿A qué te refieres? Hay una creencia intelectual y una creencia emocional, y cada tipo tiene fortalezas y debilidades. Cada tipo impacta también nuestra relación con Yahuwah. Una creencia emocional se basa en los sentimientos de uno, en lugar de hechos fríos y duros. ¿Y cómo puede esto ser bueno? Para mí es algo débil. Por ejemplo, tomemos a un niño que le tiene miedo a la oscuridad. Él está convencido que hay un monstruo debajo de su cama, cuando a menos que acordara de barrer ahí, es probable que no haya nada, sino algunas motas de polvo.
Las creencias emocionales tienen su lugar. Sin embargo, antes de entrar en eso, definamos lo que entendemos por creencia intelectual. Una creencia intelectual es cuando aceptamos en nuestra mente que cierta premisa es verdadera. Ahora bien, lo interesante de una creencia intelectual es que podemos o no actuar sobre esa creencia. Por ejemplo, Bueno, tenemos a los Amish, una secta de simpleza. Son una secta muy conservativa en los Estados Unidos. Ellos no creen en el uso de ninguna comodidad moderna. Usan velas en lugar de la electricidad. Usan carretas con caballos en lugar de coches. Ahora, intelectualmente, creen que un automóvil puede funcionar. Creen que es capaz de transportarlos. Pero al mismo tiempo, ellos no actúan sobre esta creencia. Pasan por el lado de los autos y se suben en sus carretas con caballos, aunque saben en sus mentes que los autos tienen el poder de llevarlos donde necesiten ir. Sí. Puedo ver cómo definitivamente marcaría una diferencia si creímos algo emocional o intelectualmente. Cuando se ven en el ámbito espiritual, se podría decir que representan dos tipos diferentes de fe. Ambos juegan un papel importante en nuestra vida espiritual porque el tipo de fe que tenemos significa la diferencia entre la vida o la muerte eterna. Veamos primero a una fe emocional. La fe emocional se basa en los sentimientos de uno. Incluso puede estar basada en una suposición o una fantasía. Sin embargo, el peligro es que la fe emocional puede estar equivocada porque no se basa en hechos. Me recuerda a lo que Pablo escribió en los Romanos. En el capítulo 10:2, él describe a los judíos muy intencionadamente. Él dijo: porque les doy testimonio de quien tiene entusiasmo por Yahuwah, pero no conforme al conocimiento. Excelente ejemplo. Pablo dijo de los judíos que eran fervorosos para mantenerse al día con todas sus prácticas y tradiciones religiosas, pero era una religión que no se basaba en la verdad. Cuando vas a la Biblia y abres Romanos 10, ve adelante y lee el siguiente versículo, el versículo 3. El próximo verso dice: y al ser ignorantes de la justicia de Yahuwah y buscar establecer sus propias justicias, no se han sometido a la justicia de Yahuwah. Los judíos, mucho antes que hubiesen rechazado las puras verdades de Yahuwah, habían formado una religión propia basada en nada menos que las tradiciones de sus ancestros. Por lo tanto, cuando vino Yahushua, para ellos fue algo fácil de ignorar la verdad de que él era de hecho el Salvador del mundo tan esperado. En esencia, Pablo está diciendo que la religión de los judíos es una religión egocéntrica porque los creyentes tratan de abrirse camino hacia la salvación obedeciendo todas sus numerosas reglas y minucias, pero simplemente no es posible abrirse camino hacia la salvación o el perdón. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No podemos hacer suficientes obras para compensar por nuestros pecados. Es imposible. Es por eso que necesitamos al Salvador. Yahushua pagó por nuestros pecados y la única obra que debemos hacer es simplemente confiar en Él. El Salvador claramente lo declaró en Juan 6:29. Dijo: Yahushua le respondió: esta es la obra de Yahuwah, que creáis en el que Él envió. Todos los judíos estaban preocupados por el ajetreado trabajo de hacer las cosas que pensaban que les daría la salvación. En Mateo 23:23-24, Yahushua dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más importante de la ley, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, y no dejar lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis al camello». Estaban ocupados con el trabajo de la perfección, pero estaban equivocados. Este es un ejemplo de la fe emocional. Puede ser muy fuerte, pero también muy errada, si se basa en una suposición incorrecta o en una creencia falsa. Entonces, ¿qué es una fe intelectual? Obviamente, esta sería una basada más en hechos. No veo qué sería la debilidad en este tipo de fe. La respuesta está en Lucas 6, 46-49. Aquí Yahushua hablaba acerca de esto, el peligro, saber las cosas correctas y no hacerlas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó
y ahondó y puso el fundamento sobre piedra, y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre piedra. Mas el que oyó y no hizo. Semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si en realidad queremos servirle a Yahuwá, haremos lo que Él quiere que hagamos, no solo lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. En la parábola de Yahushua, la gente que decía Señor, Señor, sabían lo que debían hacer, no eran ignorantes, simplemente no les daba la gana hacerlo. Aquí Yahushua está trazando un contraste entre alguien que actúa sobre el conocimiento que tiene y alguien que no actúa sobre ella. Ambos tienen el mismo conocimiento, pero uno está comprometido a vivir de acuerdo con lo que sabe y el otro no. Creo que el resumen de Yahushua, del hombre que se niegue a vivir por lo que sabe ser correcto, él advirtió, y la ruina de esa casa fue grande. Por lo tanto, nos has mostrado los problemas de los dos tipos de fe. ¿Qué tipo de fe debemos tener? Bueno, no hay otro tipo de fe. La debilidad se encuentra en los extremos, todos de uno y ninguno de los otros. La verdadera fe bíblica incluye la fe tanto emocional como intelectual. Primero, su fundamento debe ser una fe intelectual. La mayoría de nosotros respondemos emocionalmente, y eso está bien. Así es como Yahuwá atrae nuestros corazones, pero una fe emocional no tiene una base sólida. Todo lo que se necesita para ser sacudido es que venga algún orador elocuente, alguien que suene bien, y nuestras emociones pueden ser engañadas hacia otro punto de vista. La fe intelectual es la base sobre la cual construir. Lo bueno, me he dado cuenta, es que la verdad es lógica, así que ¿de dónde viene una creencia emocional o fe? La fe emocional entra porque la salvación requiere más que un asentimiento mental a la verdad. También requiere un compromiso. En Romanos 10, de 9 a 10, dice: que si confesares con tu boca al Señor Yahushua y creyeres en tu corazón que Yahuwá le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos tener un verdadero compromiso de corazón con Yahuwá. Debemos creer verdaderamente con todo nuestro corazón en los méritos de Yahushua para ser salvos. Solía preguntarme qué significa decir que con el corazón se cree. Algo así como cuando un ser querido fallece. Decimos que sentimos el dolor de la pérdida en nuestro corazón. Así es como sucede con la verdad. Sentimos la intensidad de la verdad en nuestros cuerpos. La voz suave y apacible hace vibrar la verdad en nuestro subconsciente y se convierte en parte de nosotros. La fe salvadora requiere una mezcla de ambos, fe emocional y fe intelectual. La fe emocional, sin el conocimiento de la verdad, es la razón por la que algunas personas pueden ser sinceras, pero sinceramente equivocadas. Al mismo tiempo, la fe intelectual, sin un compromiso pleno de corazón, no es fe en absoluto. Es solo un asentimiento mental, un reconocimiento de los hechos. Así es. Veamos el primer capítulo de Isaías, versículo 18. Dice: venid ahora y razonemos, dice Yahuwá. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Isaías 1:18. He aquí una lógica verdadera. Yahuwá sabe que un fundamento firme para la fe se basa en la lógica y en los hechos. Él sabe cómo todos los cerebros están cableados y está dispuesto a presentar cualquier evidencia que sea necesaria para condenar a cada mente individual. Ahora veamos en Salmo 34, 8, 9. Aquí en este pasaje tenemos al lado emocional presentado. Probad y ved que Yahuwá es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed a Yahuwá, vosotros, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Cuando la fe de un creyente se basa en pruebas y hechos, es muy fuerte. Cuando esos hechos se combinan con las emociones de la experiencia personal, entonces tienes la fe salvadora. La fe de los mártires para permanecer fieles a Yahuwá aunque los cielos caigan. La fe de Job para decir, aunque me matare, confiaré en él. Esa es la fe que te salva, la fe que cada uno de nosotros necesita, y la fe que podemos desarrollar cuando, 1, estudiar por sí mismos, y 2, hacer un compromiso de todo corazón de conocer a Yahuwá por nosotros mismos, en nuestra propia experiencia personal. Esto tiene mucho sentido.
Espero que a nuestro amigo Marcelo le haya aclarado estas diferencias y las ponga en práctica. Hola, soy Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. La fallecida Ann Landers fue columnista de consejos durante muchos años. Ella contó una historia de un hombre quien durante su vida, cada vez que le pagaban, tomaba $20 y los ahorraba. Finalmente, después de haber acumulado mucho dinero, se enfermó. No había médico que lo pudiera ayudar. La enfermedad estaba muy avanzada, así que el hombre comenzó a poner sus asuntos en orden. Él le dijo a su esposa: «Quiero que me prometas una cosa». «¿Qué es eso?», preguntó. «Que me prometas que una vez me muera tomarás el dinero que ahorre y lo pondrás en el ataúd. Quiero llevármelo todo conmigo». La esposa prometió solemnemente que enterraría su dinero con él. Y cuando falleció, eso es exactamente lo que hizo. Transfirió el dinero a su cuenta bancaria, escribió un cheque y lo puso en el cajón. Bastante lista, ¿eh? La mayoría de nosotros sabemos que no se puede llevar nada cuando es su hora de irse. Recuerdo que cuando era un adolescente, al ver camisetas que decían «El que muere con más juguetes gana», la frase incluso se exhibió en los anuncios de autos deportivos y otras cosas lujosas. Unos años más tarde, un alma emprendedora con un oscuro sentido del humor sacó su propia línea de camisetas que decía «El que muere con más juguetes, aún muere». Y es verdad, no puedes llevarte juguetes, ni dinero, ni autos deportivos, o joyas y ropas escandalosas y caras. Cuando mueras no llevarás nada. Lo único que te llevas es el carácter que has desarrollado durante tu vida en la tierra. ¿Eres bondadoso o impaciente? ¿Eres generoso o egoísta? ¿Perdonas fácilmente o llevas rencor? Lo único de valor duradero es el carácter que desarrollamos durante nuestro tiempo en la tierra. Escuché esta broma una vez donde este hombre hizo un trato con Yahuwah. Regateó con Yahuwah que, cuando muriera, si podía transferir todas sus riquezas en oro y llevarlo consigo al cielo. Entonces, según la broma, el hombre aparece en las puertas de perlas cargado con todo el oro que podía llevar. Mientras está allí, agarrando los ahorros acumulados de su vida en oro, San Pedro llama por encima del hombro, diciendo: «Tenemos otro que pidió que se llevara el asfalto». Las riquezas del mundo no es para nada el Creador. Revelaciones revela que las calles de Nueva Jerusalén son pavimentadas en oro. No hay nada de valor mundano que valga la pena renovar la tierra. Lo único que tiene valor duradero son los caracteres que desarrollamos aquí. ¿Le hemos permitido a Yahuwah escribir su ley en nuestros corazones? ¿Estamos confiando en Él para transformarnos a su imagen gloriosa? Pablo, al hablar de nuestra futura vida en la nueva tierra, nos dice en 1 de Corintios 13:12. Dice: «Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido». Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Romanos 6:23 dice: «Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Yahuwah es vida eterna en nuestro Cristo Yahushua». A través del pecado todos hemos perdido el derecho a la vida eterna, pero la sangre de Yahushua cubre los pecados de todos los que la aceptan por fe. Sin embargo, dicho esto, la vida eterna se basa aún, como siempre lo ha sido, de si es o no se encuentra en el corazón de obedecer o de rebelarse. Obedece y vive, desobedece y muere.
Por supuesto, el creyente no puede obedecer mediante sus propias fuerzas, más de lo que pueda un incrédulo. Sin embargo, mediante la fe en los méritos de Yahushua, Yahuwah escribirá su ley en los corazones de los obedientes arrepentidos. El creyente humilde se habilita divinamente para obedecer. El punto es que está en un corazón obediente, y que Yahuwah al verlo lo acepta como el mejor esfuerzo del alma. Nadie va a ser salvado mientras que viven en rebelión a la ley divina. Si Adán y Eva se perdieron porque pecaron de ser engañados, ustedes no llegarán al cielo mientras desobedecen a sabiendas. No, la obediencia es importante. Revelaciones 14 describe a los 144.000 como vírgenes y que en su boca no se halla engaño alguno. En otras palabras, la última generación tendrá una religión pura. Esa pureza viene del rendimiento completo a la voluntad de Yahuwah. Esto le permite escribir su ley en los corazones, y así la obediencia perfecta es simplemente el flujo natural de un corazón que ama a Yahuwah. Y esto es lo que prepara un alma para la vida eterna. Satanás sabe esto. Él es el cerebro detrás de esta herejía de que la ley divina fue clavada en la cruz. Si él consigue que las personas piensen que desde que murió Yahushua por nuestros pecados pueden pasar por alto la ley divina, entonces nunca llegarán a la conclusión de que es imposible cumplir la ley por sus propias fuerzas. Nunca harán esa rendición, y así serán sorprendidos sin preparación cuando los juicios de Yahuwah comiencen a derramarse como las trompetas lo describen. Dijiste algo de lo cual quiero comentar. Dices que la meta de Satanás es hacer que las personas piensen que pueden pasar por alto la ley divina, porque murió Yahushua. Esto siempre me ha parecido como algo inconsciente. Pensemos un momento. Si la ley divina pudiera ser cambiada o abolida, Yahushua no hubiese tenido que morir. Yahuwah simplemente hubiera cambiado la paga por el pecado, pero algún otro castigo. Además, el mismo Yahushua dijo que él no vino para abolir la ley, sino a restaurarla. Imagínense, es ridículo el plan de Satanás, porque somos una raza caída, e intentan decir que podemos seguir pecando. Absurdo. Se abrió un camino. Yahuwah dio a su Hijo para que recordemos su instrucción y nos rindamos. Es precisamente por la que la ley divina es inmutable que Yahushua tuvo que morir. Y es tan vinculante hoy como lo fue cuando dio su vida por los pecadores. Es verdad. Escuchen, amigos, no sean atrapados en las cadenas de Satanás. No cometa el error de asumir que los elementos débiles y miserables de los que regresaron al pecado, como los galátagas, aún tenemos un tiempito para tener nuestros corazones en acuerdo con Yahuwah, pero se requiere un rendimiento completo. No lo deje para mañana. Yahushua está cerca de volver. No hay tiempo que perder. El Salvador espera para recibir a los creyentes humildes y mansos que vayan a él. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en él está segura tu confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.